Hola chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bueno, espero que estén arrancando una semana increíble. La fe en el resucitado. Vamos a cerrar esta serie de mensajes. La fe en el resucitado. Para terminarlo quiero que entendamos un principio. El principio tiene que la funcionalidad de poder caminar experimentando una fe que sale literalmente de la misma tumba que dejó vacía Cristo. Porque no solo creemos en el poder de aquella cruz, sino que también caminamos desde la resurrección. Dice el libro, la carta a los Hebreos en el capítulo 12, el versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, puestos los ojos en Jesús. El camino de la fe verdadera. Durante muchos años caímos en la trampa del simplismo, de hablar de Jesús siempre como el ejemplo. Y nos hemos perdido de vista el mirar a Cristo como el origen y como el cumplimiento de la fe. Jesús inicia nuestra fe, pero no solo eso, sino que el mismo resucitado la perfecciona. Ese perfeccionamiento viene desde el padecer la cruz, desde el pasar por aquella tumba y desde el resucitar. La fe perfeccionada es un nivel de fe que es del que estamos hablando, la fe en el resucitado. Quiero decírtelo de una manera que sea más clara aún. Nuestra fe no debería terminar en aquella cruz, sino debería pasar por la tumba y madurar desde allí y salir posicionándonos para poder hacer uso de este nuevo nivel de fe en el resucitado. Quiero contarte lo que Dios me dijo hoy. La cruz no es el final donde debemos dejar nuestras cargas. Algunos llevamos nuestras cargas a la cruz y las dejamos allí. Y pasado una cuestión de algunos minutos, las volvemos a tomar y nos las volvemos a llevar. Por el mismo camino que hemos recorrido para llevar y para dejar nuestras cargas en aquella cruz, volvemos a hacer ese camino nuevamente y volvemos cargando de vuelta nuestro equipaje. Otros llevan esas cargas a la tumba y se quedan ahí. Yo quiero decirte que en la cruz Jesús llevó tu culpa, tu vergüenza, tu dolor. Y a veces creo que cuando pasamos por esta situación de entender que Jesús llevó nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestro propio dolor, tengo la sensación de que nos han mal enseñado a creer que eso es ser un buen cristiano, que es vivir lleno de culpa y de dolor y sin avanzar en la vida, quedarnos atrapados en esa culpa y en ese dolor. Y la verdad es que termina siendo un reduccionismo mismo de la vida cristiana. Te hablé de llevar nuestras cargas a la tumba. Y la tumba es un lugar de transformación. Jesús pasó por allí, pero no se quedó allí. Si es un lugar de transformación, es un lugar de paso. Nosotros deberíamos animarnos a pasar por ese lugar de transformación. Dice la carta a los Romanos allá en el versículo 6, capítulo 4, en el capítulo 6, el versículo 4 dice Pablo, somos sepultados con él para que andemos en nueva vida. Te lo dije, es un lugar de paso. Dice Job,
relata allá el versículo 42, dice, yo sé que todo lo puedes. Y pensaba, qué grado de conocimiento de la soberanía de Dios. Aún después de haber pasado la prueba más profunda, quiero decirte, la fe en el resucitado requiere un nivel de entrega completo. Estamos terminando esta serie y quiero decirte que es necesario pasar por la tumba para poder vivir el nivel de fe del resucitado. Porque al pasar por la tumba podemos experimentar que no solo Cristo resucitó, sino que lo podemos acercarnos en nuestra propia vida y resucitar con Él. Porque ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros. Quiero decirte, quiero animarte, quiero desafiarte. Vivir con los ojos en Cristo es caminar victoria, es caminar propósito, incluso es caminar resurrección a diario. La historia de tu vida, de cada una de tus circunstancias cambia cuando las cargas no solo son dejadas en la cruz, sino cuando nuestra vida entera es crucificada, cuando nuestra vida entera es sepultada y cuando nuestra vida es resucitada con Él. Esta serie tiene que ver con el vivir este nuevo nivel de fe, la fe en el resucitado. Y quiero preguntarte, seguro alguna vez has llevado tus cargas a la cruz y seguramente te has quedado allí y has vuelto cargando esas mismas cargas. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en seguir adelante? Y seguir adelante implica pasar por la tumba también. Y quizás pasaste por esa tumba y no entendiste que estaba solo. Porque Él la dejó vacía. Debo decirte que hoy es un buen día para cerrar etapas y para abrir otras. Vamos a cerrar la etapa del nivel de fe del resucitado y nos va a llevar a otro nivel. Y ese nivel va a ser la experiencia desde el vínculo. Y para eso es necesario que aprendamos hoy mismo, como te lo dije, que es un buen día para pasar por la tumba. Si no lo hiciste, te animo a que lo hagas. Lleva tus cargas a la cruz. Lleva tus cargas a la tumba. Mirá, haz una mirada, haz una panorámica 360 y reconoce que estás solo allí. Que ese es un lugar de transformación, es un lugar de paso. Te desafío a que salgas de allí, a que sigas adelante y que te animes a resucitar con Él. Te invito a que dejes atrás lo que fuiste y que te animes a caminar según lo que Dios mismo dice que sos. No predicamos un evangelio de cargas y de culpas, predicamos un evangelio de propósito y de victorias. Y ese es el evangelio que nos llama a pasar por la cruz, a entrar en la tumba y a salir de ella, porque nuestra fe no concluye en la muerte, sino que concluye y desde ese final se expande desde la resurrección. La fe en el resucitado es un desafío de otro nivel, porque no solo creemos en lo que Él hizo, sino
que creemos en la invitación a vivir desde lo que Él nos desafía a vivir. ¿Habrá pruebas? Sí. Sí, este nivel de fe enfrenta el dolor, atraviesa el quebranto, pero también te resucita. La aplicación final tiene que ver, lo decíamos el otro día, con entender hacia dónde está direccionada nuestra mirada, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y allí tu fe avanza, aún si estás parado en la tumba vacía. Si estás en el medio del proceso de transformación. Hoy es el día para aprender y decidir vivir poniendo la fe en el resucitado. Y para poder afianzar tu camino desde el vínculo con Él. Una vez, era muy chico yo y me quedé mirando a mi papá. Él amaba los pájaros, tenía un jilguero, un canario, no me acuerdo qué era, en una jaula. Y no sé por qué ese día le abrió la puerta a la jaula. Como que si lo había invitado a volar, a ser libre. Y yo miraba porque el pájaro se quedaba ahí. Y no entendía, le había abierto la puerta, ¿por qué seguía allí? Tenía el acceso a su libertad y el animalito seguía ahí. Y había pasado un buen rato con la puerta abierta, con la puerta de la jaula abierta y nada. En algún momento se posó sobre esa jaula otro pájaro y cantaba fuerte ese pájaro. Y me llamó la atención esto, que me puse a mirarlo. Imaginaba que le decía, vení a volar conmigo. Y el pajarito de mi padre no se movía, seguía ahí. Y parecía que el otro le cantaba más fuerte aún. Entonces yo imaginé, capaz que le estaba mostrando sus alas, el pájaro que estaba libre, llenas de cicatrices. Y capaz que en ese cantar más fuerte le estaba diciendo, no tengas miedo, yo estuve ahí encerrado, como estás vos. Incluso al subir el volumen de su canto, pensé que le decía, créele a ese hombre que te abrió la puerta, porque no naciste para estar encerrado, naciste para volar. Pasó un rato y el pajarito de mi padre, esa mascota que tenía mi padre, comenzó a temblar, como si estaba encendiendo el motor. Yo calculo que era que tendría miedo, que estaría vacilando, luchando contra sus propios miedos, y de repente se paró en la puerta y voló libre por primera vez. Claro, no lo vimos más. Pero en mi imaginación, desde chico solía imaginarlo pasar por otras jaulas y ir cantando a viva voz, invitando a volar a otros pajaritos. El nivel de fe del resucitado te reclama atención, pero te reclama también entendimiento. La cruz fue la llave, la tumba fue la muerte, fue la puerta, pero vos tenés que tomar la decisión de dar el salto a lo que viene. La resurrección no es un cuadro bonito para que te quedes perplejo y asombrado contemplándolo. La resurrección es una invitación a vivir libre. Que extiendas tus alas con esperanza hacia lo que viene y que acciones la fe. La fe en el resucitado te abre las puertas de tu jaula. ¿Te animas a volar?